¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo. Por supuesto, reaccionando y analizando las mejores actuaciones de los sudamericanos a nivel internacional. Tuvimos hace un ratito nada más a Big Ben Brereton, por parte de Chile, de nacionalidad chilena, que la rompió toda en el Blackburn. Y en estos momentos estamos con un colombiano. Los colombianos todos los fines de semana la rompen. Es impresionante, es increíble esta estadística que tenemos acá en el canal, pero mínimo un video de colombiano por fin de semana hay. ¿Y quién te lo garantiza ese? Luis Díaz. Y Juan Cuadrado siempre te garantiza un excelente partido, y hay fines de semana donde también te mete el gol. Y no te mete un gol, te mete un golazo. Cuando Cuadrado moja en la Juventus es o a través de un penal, que creo yo que la mayoría de las veces lo patean otros, pero a veces hay goles de penal de Cuadrado, y también cuando agarra la pelota en el borde del área grande, en la banda derecha, y sabes que va a sacudir. Ahí ya sabes que tenés un gol garantizado por parte de Cuadrado. Y en este caso sirvió para darle la victoria a la Juve, que venía ganando 1-0. Le ganó al Bolonia. La Juve no está pasando por su mejor momento, hay que decirlo. Es un equipo que está acostumbrado a estar en los primeros puestos. Y en estos momentos está sexto con 31 unidades, a 12 puntos del primero, que es el Inter. Así que está complicada la cosa. Pero bueno, yo sigo viendo una buena actuación de Cuadrado. Es el más vigente de todos en este plantel. Es el que está siempre. Fue la figura, de hecho, hoy nuevamente fue una de las figuras del partido. Es el que se carga el equipo al hombro y jugando de 4 maneja los hilos del ataque, porque siempre la pelota pasa por él, si se dan cuenta. Pero bueno, vamos a ver juntos lo que fue el resumen. Como siempre les decimos, RFC Comps o Compact, acá abajo en el primer comentario fijado, de donde sacamos los resúmenes. Se pueden ir a suscribir a su canal, y ya que están ahí se suscriben a Suda. Así que ahora sí le vamos a dar play a lo que fue el partido de Juan Guillermo Cuadrado, el 4 que necesita la selección colombiana al 110%. Este señor maneja los hilos del ataque de Colombia, maneja los hilos del ataque de la Juve, siempre está firme en la defensa, en la selección y en su equipo también. Es un jugador todoterreno, hay que decirlo, porque así como juega de 4 también puede jugar de extremo, baja a hacer los relevos, lo están viendo acá. Por un momento no se veía nada en la cancha, por momento obviamente me refiero a casi todo el partido, porque había una neblina terrible. Es más, el gol de Guillermito, bueno, que ahí vemos que erró un pase, fue uno de los pocos pases que erró porque tuvo un 75% de efectividad, 39 llegaron a destino de todos los que tiró, de 52 que tiró. Hoy no fue su mejor partido, pero también se debe a la cancha. Me refiero a su mejor partido en cuanto a pases, porque es un jugador que no erra muchos pases, que no está acostumbrado a errar, y bueno, en este caso tuvo un partido un poco errático, lo están viendo ahí, pero también se debe a las condiciones de la cancha, y hoy no fue un partido del todo bueno para ninguno de los dos equipos. Bolonia perdió y la Juve tampoco es que estuvo al 100%. Ahí están viendo otra parte del partido que se ve mal, otra vez. No sabías cómo entraba la pelota. Y cuando cazó la pelota en el gol, que ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar juntos, vos te preguntabas dónde carajo fue esa pelota. Estos centros venenosos son hermosísimos. Creo que es una especialidad de la casa esto ya. Agarrar la pelota en la banda derecha, los enganches característicos de él, como siempre, te deja pagando en una baldosa, te tira amagues de papi fútbol, amagues de fútbol de sala sería. Que te amagan una baldosa y vos no sabés para dónde va a salir. Esa es la cuestión. Y en este caso tuvo un gran partido el día de hoy por toda la banda derecha, ya sea gambeteando, ya sea tirando diagonales también, porque aunque no lo crean, sube mucho. Aunque no lo crean, no, sí, yo creo que lo van a creer, porque lo ven jugar y se dan cuenta que Cuadrado es un 4 mentiroso. Me refiero a que es un 4 que se proyecta al ataque y te juega como extremo por momentos. Y esas diagonales las tira de vez en cuando, no las tira muy seguido. Yo creo que debe ser por una cuestión más de resistencia, de no agotarse al toque. Y bueno, quizás podría llegar más al área. Eso sí es una de las cosas que quizás yo quiero que pase, que Cuadrado llegue mucho más al área. Si bien en el gol estuvo en el área de hecho, y por eso llega el gol, acá bueno, un error que al toque ya te enmienda el error, ya lo suple de alguna manera. Perdió la pelota, la vuelve a recuperar él. Así que
no le podés cuestionar los errores a Cuadrado porque tiene mucho más aciertos de los errores. O sea, en el balance te lo deja positivo siempre. Y bueno, como les estaba diciendo, a mi parecer me encantaría verlo mucho más en el área, pero entiendo también que tiene que hacer un ida y vuelta que no muchos laterales hacen, que él lo hace porque tiene un físico admirable. Y es más, una de las cosas que más admiro de Juancito, que no sé si coincidirán conmigo, es que no se lesiona mucho. No se lesiona mucho, me toco el huevo izquierdo y toco madera para no quemárselos y que los colombianos lo puedan disfrutar, porque la realidad es que, vuelvo a decir, es un arma fundamental que tiene la selección colombiana, la selección cafetera. Y bueno, si se llega a lesionar sería una pérdida clave. Entonces es una de las cosas que quería rescatar, el físico que tiene Juancito. Y se está aproximando el gol, muchachos. Llegaba el segundo tiempo y con el segundo tiempo llegaba la neblina otra vez. No se veían los ataques. Es increíble, no puede ser, loco. Tiene que haber alguna cámara que te permita ver más, porque vuelvo a repetir que en el gol no se vio nada. No se vio nada y por eso me quedé sorprendido cuando entró la pelota. Porque vos ves el cambio de frente y cuando ves que Juan agarra... Le digo Juan, ya es como si fuera mi amigo Guillermito Cuadrado. Cuando ves que agarra la pelota, la frena y la tira un poquitito para adelante como diciendo empiezo a cargar la barra de potencia, empiezo a apretar el cuadrado, a partir de ahí ya sabes que hay un 60%, más de 50% seguro de probabilidades de que meta un gol. Porque patea muy bien de afuera del área. Patea muy bien de afuera del área y obviamente adentro es mucho más letal que de afuera. Pero siempre tiene esas características. Es más, recuerdo todavía un gol que le hizo al Inter de volea, que me hubiese encantado reaccionarlo en vivo. Acá lo estamos viendo, mirá. Engancha al medio y mirá el... Pero es impresionante, boludo. Mirá dónde la puso. Es inatajable esto. O sea, imagínate que es inatajable sin neblina. O sea, sin la capa blanca. Bueno, rebota, obviamente. Eso, dejémoslo, obviémoslo el rebote ese. Porque el sacudón iba a estar igual. Pero es extraordinario cómo sacude. Siempre, de alguna manera, te la termina clavando ahí arriba. Me encanta el gesto técnico que hace en la jugada completa, eso de cargar la gamba para atrás, pegarle y pegarle seco a la pelota. Por eso también el rebote va directo al arco, porque si le pega despacio rebota y se va. Pero fue tan fuerte el tiro que rebotó y entró, y fue un golazo. Estas diagonales, a esto me refería yo, estas diagonales a mí me encantan. Y encima se levanta del piso y sigue corriendo. No, es admirable lo de Cuadrado. Sinceramente es admirable. Últimamente también se encarga, como estaba viendo ahí, de las pelotas paradas. Cuando no está la joyita también se encarga de los tiros libres que son cercanos al área. Nada, para mí hoy en día Cuadrado es un estandarte fundamental de este equipo de la Juve, que está tratando de encontrar su camino. Ya vieron los minutos finales, ni se veía ya. Era imposible jugar ese partido. O mejor dicho, para ellos sí era posible, para nosotros mirarlo era imposible. Pero bueno, tuvo un mano a mano acá, que lo están viendo, mirá. Tuvo otro mano a mano acá que se va por poquito. ¿Te imaginas un doblete de Juancito? Me volvía loco. Me volvía loco con un doblete de Juan y poder disfrutarlo con ustedes. Era hermoso un doblete de Juan. Pero ya va a llegar, tranquilos. Tengan paciencia que no tenemos dudas que la va a seguir rompiendo. Y bueno, ahí está. El árbitro pitaba al final. 2-0 ganó la Juventus frente al Beto Bologna. Un arquero de River, o sea, hice un chiste ahí. Se entendió, creo. Y bueno, también hubo presencia sudamericana porque estuvo Arthur, por ejemplo. También estuvo el señor Bentancur. Entró desde el banco de suplentes en lugar de McKennie. Y bueno, Alexandro, que también entró en lugar de Pellegrini. En fin, hubo mucha presencia sudamericana, pero el destacado hoy fue Juan Guillermo Cuadrado. La rompió toda, hizo un golazo. Nada más que agregar. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Si creen que... si les gustaría que sigamos trayendo videos de Cuadrado. Porque quizás no mete goles, pero es figura. Y nosotros no tenemos problema en traer análisis y reacción al partido de Cuadrado que tengan la semana. O si hay fecha de fin de semana, también por supuesto vamos a estar ahí. Así que ahora sí, los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Y mañana, video de Luisito Díaz, a las 6 juega. Atentos, termina el partido, se vienen acá a Suda. Un abrazo a todos y chao, chao.